Muy bien, entonces vamos entonces de inmediato a dar lectura a la cita de Mateo 24:15. Aquí habla sobre lo que es la abominación desoladora y qué quiere decir este asunto. En Mateo 24, versículos 15 y 16 dice, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento o abominación desoladora, usted lo va a encontrar en otra versión. Cuando ustedes vean eso, la abominación desoladora, que fue dicha por Daniel profeta, aquí inmediatamente usted puede ya ver la referencia de quién fue que habló por primera vez sobre la abominación desoladora. ¿Quién había hablado de eso? Y ahí usted se da cuenta entonces que aquí se está haciendo referencia no a una profecía nueva, sino una profecía que se había dicho y el Señor está hablando de ella. Es bueno saber que quien habla en Mateo 24, los autores son Jesús y sus discípulos. Vamos a estudiarlo completo para que haya una comprensión y usted no se quede sin herramientas a la hora de usted poder indagar este tema, estudiarlo. También si usted quiere compartirlo con otras personas para que usted tenga entonces lo que es la posibilidad de dominarlo. Antes de continuar con la lectura, permítanme enviar el link a dos personas. Entonces seguimos. Tenemos aquí que ya en esa primera parte del versículo, cuando hablamos del tema de la abominación desoladora, se encuentra en Mateo 24. Hay que saber por qué en Mateo 24 se ha traído ese tema. Hay que entender por qué ese tema ha aparecido en Mateo 24 y cuál es su importancia. Y quién fue que lo citó, que es también mucho más relevante porque fue el mismo Jesús que hizo mención de la abominación desoladora y dice que fue dicha esta cita, esta situación de la abominación desoladora por el profeta Daniel. Prácticamente uno de los profetas más grandes de la Biblia en cuanto a asuntos escatológicos. Y sigue diciendo en la otra parte, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Aquí nosotros comenzamos a ver, conectado con el tema de la abominación desoladora, lo que es el tema de la huida, de la salida al campo, el tema de ir a los montes y todo lo que tiene que ver con la preparación con este asunto. Repito, el tema de la abominación desoladora está muy conectado al tema de la salida al campo y la huida a los montes. Porque ya vimos que cuando se recuerda este asunto que fue dicho por el profeta Daniel, dice, el que esté entonces, según el versículo 16, en Judea, huyan a los montes. Y el 17 dice, seguido, y el que esté sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa. Y sigue diciendo el 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Esta es una cita muy conocida por la mayoría de nosotros. Ya usted sabe que si usted quiere estudiar este tema a profundidad de la abominación desoladora, ya usted está claro de que tiene que ir a dónde fue que se mencionó por primera vez. Y va a encontrarse entonces con el profeta Daniel. Se va a encontrar con el profeta Daniel, que fue el primero que lo mencionó. Ahora bien, cuando usted lea a Daniel que él menciona la abominación desoladora, usted va a ver que también Daniel lo va a mencionar en otro contexto anterior al que él está mencionando porque tiene que ver entonces con el santuario. Cuando se habla de la abominación desoladora, está bastante ligado o tiene que ver muchísimo con el asunto, con el tema del santuario. Si no, usted entonces no va a entender a qué se refiere con el punto de la abominación desoladora. Creo que hasta ahora estamos claros. No sé si me he entendido hasta ahora. Déjeme saber a alguien si hasta ahora. Se dejó de escuchar.
Se dejó de escuchar. ¿No me están escuchando? Ahora sí. Ahora sí me están escuchando. Ok, qué extraño. Ok, vamos entonces a dar un poco hacia atrás para conectar. Entonces estamos en Mateo 24, versículo 15, que está en esta lectura, que dice que por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que es lo mismo que la abominación desoladora, que fue dicha por el profeta Daniel, ya usted sabe que esto comienza hablando en el tema de la abominación desoladora, está haciendo referencia a que esto fue mencionado anteriormente por el profeta Daniel. Entonces, cuando usted quiere estudiar la Biblia, usted ve que hay una referencia dentro de la misma Biblia, o sea que quien está hablando en el tema que usted está estudiando hace una mención de un profeta o alguien anteriormente que ya había tocado el asunto. Usted sabe que si usted quiere estudiar el tema a profundidad, tiene que ir a donde se mencionó primero, porque allí está el contexto del asunto. En este caso, el que está hablando en Mateo 24 es Jesús teniendo una conversación con los discípulos. Esto lo vamos a detallar. Si me dejan de escuchar, interrúmpame por favor, porque había explicado una parte y ya me había tomado algunos 5 minutos explicando y no sé qué se me podría quedar ahora. Entonces, ya usted sabe que quien está hablando en Mateo 24 es Jesús teniendo una conversación con los discípulos. Esto lo vamos a aclarar porque vamos a revisar Mateo 24 para que cuando usted quiera explicar el tema o quiera presentar una postura sobre el asunto, usted tenga base suficiente basado en la Biblia. Entonces, este Mateo 24:15, ya usted sabe que la referencia que toma Jesús para hablar de ella es del profeta Daniel. El 16 sigue diciendo, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Mencionaba que Jesús, cuando habla de la abominación desoladora, conecta el mandato de la huida al campo, o de la ida al campo, o de huir a los montes. Aquí está hablando de huir, huyan a los montes. O sea que el tema de la huida, no de la ida. El tema de la huida está estrechamente conectado con el tema de la abominación desoladora. Me devuelvo un poquito en el 15, que comienza diciendo, cuando vean la abominación desoladora o la abominación del asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, o sea, cuando usted vea la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. Usted dirá, pero yo no vivo en Judá, yo no soy judío. Cuando yo lea esta cita que habla de la abominación, vamos entonces a hacer un estudio genérico del capítulo para contextualizar cada cosa, porque Mateo 24 tiene la peculiaridad de que habla de profecías y tiene temas escatológicos. Cuando hablamos de la profecía, una profecía puede que no sea escatológica. ¿Qué es la escatología? La escatología, cuando usted está hablando de ella, usted comienza a tratar el tema escatológico, usted está tratando de estudiar temas que conectan con el tiempo del fin y todos los acontecimientos relacionados a la segunda venida de Cristo. Cuando usted predica temas de escatología, usted se especializa en predicar sobre las señales de la venida de Cristo Jesús y también el fin del mundo. Mateo 24 tiene tanto profecías como profecías escatológicas. Una profecía es cuando usted da un tema o usted da un mensaje de un acontecimiento que todavía no se ha dado. Usted le han mostrado el asunto antes de que pase. Entonces usted profetiza sobre un acontecimiento que va a suceder. No tiene que ser necesariamente escatológico porque, por ejemplo, el tema del diluvio era una profecía que Matusalén estaba predicando en aquel tiempo. Matusalén que estaba dando un mensaje que él era hijo de Enoc, Enoc que fue llevado al cielo. Matusalén estaba dando con su testimonio una profecía de que cuando él muriera iba a haber una destrucción en el mundo. Eso era una profecía, pero no escatológica, porque no tenía que ver con el tiempo del fin en cuanto a la segunda venida de Cristo en este asunto.
Mateo 24 tiene profecías de temblores de tierra, hambre, pestilencia, que es lo que usted siempre ha escuchado en cuanto a señales del tiempo del fin de Mateo 24. Yo sé que usted ha escuchado un montón de veces prédicas que hablan de profecías y se quedan en la parte de terremotos, hambre, pestilencia, guerras y rumores de guerra. Y esto no es una profecía menor, es una profecía de mucha relevancia. Pero tenía un cumplimiento, parte de Mateo 24, en los tiempos de Jerusalén. Como por ejemplo, vamos a leer el versículo 1 para comenzar a adentrarnos en el asunto. Voy a tratar de continuar aquí. Entonces, ya lo que leyó Wenger está viendo de que la base de Mateo 24 es una conversación de los discípulos que le hacen una pregunta a Jesús. Y esta pregunta, después que Jesús va saliendo del templo, ellos le muestran a Jesús los edificios porque esto era un lujo para ellos. Y estaban como privando, presumiendo la belleza del templo y todo lo demás. Y Jesús les responde de una manera interesante diciéndole, todo eso que ustedes me están mostrando, ahí no va a quedar piedra sobre piedra. Eso es como que Pablo haga un edificio, una torre muy bonita y lujosa y Pablo me vaya a decir a mí, Carlos, mira qué linda me quedó esa torre frente al malecón. Y que yo venga y le lea una cita que anda por ahí en Apocalipsis que habla de que el mar se va a convertir como una olla de agua hirviendo, lanzando grandes rocas y que todos esos edificios que están por ahí no van a quedar ninguno parado. En el momento que Pablo me dice, manito, mira qué lindo me quedó esa torre. Yo le voy a decir, manito, mira esa torre no va a durar ni 2 días. O no va a durar hasta que se cumpla esta señal, porque todo eso va a desaparecer. Eso prácticamente lo hizo Jesús para desviar la vista y su orgullo que ellos tenían por el templo, por los lujos de Jerusalén. El Señor le dice, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces Jesús comienza a darle una explicación a ellos sobre una pregunta que ellos le hicieron. Dice que se llegaron a él sus discípulos diciendo, está en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esta pregunta es la base de dónde sale la abominación desoladora. Por ejemplo, Jesús está allí. Los discípulos le hacen una pregunta que Jesús le hizo referencia a un acontecimiento del tiempo del fin que no va a quedar piedra sobre piedra. Pero ¿a qué se refería Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra en ese momento? Al templo, a los lujos que tenían allá en la ciudad de Jerusalén, y los discípulos que le estaban mostrando eso a Jesús, Jesús le dice, mire, eso que usted me está enseñando, ahí no va a quedar piedra sobre piedra. Eso es una profecía sobre Jerusalén, sobre la destrucción de Jerusalén, pero no tenía que ver con el tiempo del fin del mundo, sino que era una profecía que se iba a cumplir en aquel tiempo. Por eso le decía hace un momento que Mateo 24 tiene profecías, unas que son ya historia porque ya sucedieron, como el caso de la destrucción de Jerusalén, y otras profecías que son escatológicas, que tienen que ver con el fin del mundo. Por eso era que le mencionaba ese detalle y quería que nos devolvamos donde está esta pregunta en el versículo 3 que le hacen los discípulos, y basado en esa pregunta es que Jesús comienza a explicar acontecimientos que ya sucedieron, que eran una profecía en aquel tiempo, que ya se cumplieron en el momento de Jerusalén, pero también Jesús le dio respuesta a una pregunta que está aquí mismo. Fíjense, la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Que no quedará piedra sobre piedra, lo que dijo Jesús. Otro punto, ¿qué señal habrá de tu venida? O sea que ya los discípulos no solamente están preguntándole a Jesús cosas que iban a suceder en el tiempo que ellos estaban viviendo, sino que también le están preguntando sobre la segunda venida de Cristo. ¿Por qué la segunda? Porque ya la primera él estaba ahí, estaban hablando en persona. Entonces, cuando ellos le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Están preguntándole sobre las señales del tiempo del fin del mundo, que son las señales que nos dicen a nosotros que ya Cristo está a la puerta por segunda vez para venir a buscarnos. Otro elemento que le añaden al asunto escatológico, fíjese, había una pregunta de una profecía de aquel tiempo. ¿Qué señales habrán de estas cosas? Pero las otras dos preguntas que están ahí dentro tienen que ver con asuntos escatológicos.
algunos ya se cumplieron en aquel tiempo, pero otros no se han cumplido. Por ejemplo, ¿qué señal habrá de tu venida? Hay señales todavía que no se han cumplido en cuanto a la venida de Jesús. Otro punto. Y del fin del mundo. O sea, ellos les preguntaron también no solamente señales de cómo vendrá Jesús, sino también de la destrucción del mundo. Jesús entonces responde esas preguntas. Y ahí es que caemos entonces al versículo 15, que quería que tengamos esa base que tuvimos hace un momento, para entender un poco por qué razón eh, Jesús trae el tema de la abominación desoladora. Antes de continuar, quiero que me confirme si me están escuchando bien y si están entendiendo un poco lo que hemos estado hablando. Sí, se escucha. Muy bien. Y si están entendiendo, si hay algo que no han entendido, pregúntenme, porque la idea es que interactuemos y debatamos el asunto para tener un aprendizaje en este estudio real. O sea, te puede tener hasta una opinión diferente y puede diferir, no hay ningún problema, porque eso es lo que hacemos en este estudio, para poder aprender y sustentarnos en la Biblia sobre esto que estamos estudiando. Carlos, en las últimas partes de que estaba diciendo ahora, que no escuché bien hace un momentito. Después que decía de la lectura, después que leyó esta niña. Ok. El estudio de hoy estamos aclarando qué es la abominación desoladora. Entonces, Jesús, que es quien está mencionando en Mateo 24 la abominación desoladora, leímos hace un momento que él lo conecta con el tema de la ida al campo, porque dice el versículo de la abominación desoladora: cuando veas la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que el que estará que estará en el lugar santo, el que le entienda, sigue diciendo, entonces los que están en Judea huyan a los montes, huyan a los montes. O sea, el tema de la abominación desoladora está bien conectado con el tema de la salida al campo y de la huida al campo. Entonces, ¿quién está hablando del campo? Hablando de la abominación desoladora. La abominación desoladora es una señal. Es una señal que en el tiempo que estaban viviendo, por eso leímos completo Mateo 24, los primeros versículos, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre qué señal habrá o cuándo van a pasar lo que tiene que ver con la destrucción, de que no quedará piedra sobre piedra. Recuerde que el diálogo de los discípulos y Cristo tiene que ver con un comentario que hizo Jesús sobre las edificaciones de aquel tiempo, que le decía, todo eso que ustedes ven no va a quedar piedra sobre piedra. Basado en esa expresión de Jesús, los discípulos entonces le preguntan que cuándo va a pasar eso. Aparte de eso, le pregunta también que qué señal va a haber de la venida de Cristo y del fin del mundo. Entonces, Mateo 24 lo que es por completo una respuesta, en primer lugar, ¿cuándo va a ser destruido Jerusalén? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo y qué señal habrá? Y también qué señal habrá de la venida de Cristo. Esto es Mateo 24, una respuesta a esas preguntas. Y Jesús respondiendo comienza a dar señales, y dentro de estas señales, hablando en una profecía del tiempo del fin, hablando escatológicamente, que no sé si usted me entendió bien cuando yo expliqué la diferencia de lo que es una profecía y de lo que es algo o un tema escatológico o una profecía escatológica. Cuando usted habla de escatología, se está refiriendo a acontecimientos que tienen que ver con el fin del mundo. Que a Carlos le gusta hablar de temas escatológicos. A mí me gusta hablar entonces de temas que tienen que ver con el fin del mundo y la venida de Cristo. A eso se refiere la parte escatológica. Profecía. Pueden haber profecías escatológicas que sean profecías, por ejemplo, como la ley dominical, es una profecía escatológica. Pero una profecía no escatológica puede ser también el tema del diluvio, que era una profecía que lo estaba dando Matusalén, hijo de Enoc,
que no se había cumplido, pero no tiene que ver con el fin del mundo, ni tampoco con la venida de Cristo. No sé si me entendieron la diferencia de la escatología y de una Sí, esta no profecía. está escuchando. Perdón. No se escuchó Wow. lo Dígame, último que Unos dijo. segundos para escuchar. dígame qué Que parte. Matusalén, Ok. Matusalén, que usted ve en la Biblia que dice que vivió 969 años, fue el hombre que más tiempo duró viviendo en la tierra. Usted lo conoce, ¿verdad? ¿Lo ha leído en la Biblia? ¿Lo han leído en la Biblia, Matusalén? En el libro de Génesis. Matusalén fue el hombre que más años vivió, hasta más que Adán. sí, Cuando Matusalén murió, fue que se dio el cumplimiento del diluvio. ¿Y por qué Matusalén era uno de los profetas más antiguos que hay en la Biblia? Porque Enoc, que también era un profeta, que era su papá, le puso por nombre a su hijo Matusalén, que significa cuando yo muera. O sea que cuando usted llamaba a Matusalén, Matusalén, usted le estaba diciendo cuando yo muera. Entonces, que cuando usted muera, ¿qué? Solamente el nombre y la vida de Matusalén era un testimonio andante de que cuando él muriera iba a suceder un acontecimiento grande. Cuando murió Matusalén entonces fue que se desarrolló el evento del diluvio en aquel tiempo. Eso era una profecía, pero no era escatológica, porque no tenía que ver ni con la segunda, ni con el segundo advenimiento de Cristo, ni tampoco con la destrucción del mundo en el tiempo del fin. No tenía que ver con eso. Tengo un segundito. Cierren, por favor. Gracias. Entonces, yo lo que estoy separando para que usted entienda que Mateo 24 es un capítulo profético, pero tiene dos tipos de profecías. Profecías que no son escatológicas y profecías escatológicas que tienen que ver con el fin del mundo. Déjenme saber si ya me entendieron esa parte para ver si podemos continuar. Si no, también déjenmelo saber, porque la idea es que entendamos bien el asunto. hasta ahí estamos, por lo menos yo. Ok, Pablo, Wengel y los demás, si tienen alguna duda, algo que no les cuadra, entrenme, que este estudio es para eso. Estoy aquí, lo que pasa es que mi micrófono no está muy bueno, pero yo estoy aquí, voy entendiendo. Ok, excelente. Aunque sea, mágueme eso, déjenmelo saber de algún modo, En mi porque caso, es no, en mi interesante. caso yo te estoy entendiendo desde el principio, por eso yo no es. Tú sabes que si yo tengo dudas, yo te voy a frenar. Exactamente, como aprendiste hoy en el templo. Pero trátame con cariño. Bien, entonces seguimos, que creo que ya podemos avanzar. Jesús entonces, cuando toca el tema de la abominación desoladora, que es el tema que estamos estudiando, está diciendo, dentro de las señales, una de las señales más grandes para el pueblo de Dios a nivel escatológico, porque el tema de la abominación desoladora tenía un doble cumplimiento. Y esto es lo interesante de Mateo 24, que hay profecías que tenían un cumplimiento literal en aquel tiempo, pero también tienen un cumplimiento hacia el futuro. O sea, Mateo 24 es un libro impresionante, pero un capítulo impresionante de este libro de Mateo. Una de las profecías, imagínense, fue el mismo Jesús que estaba dándola. Imagínense usted Jesús predicando profecía. Jesús puede hacer lo que sea. Y es maravilloso que Mateo 24 tenía profecías que se cumplían de maneras separadas, pero también habían otras profecías que el mismo punto tenía un doble cumplimiento profético. Ya está en el pasado, se cumplió tal cual, pero también en el tiempo del fin se va a desarrollar exactamente como está ahí. Es como que Carlos, eso. Sí, sí, adelante. disculpa, yo estaba esperando ese momento, porque me imaginé que tú lo ibas a mencionar. ¿Tú me escuchas bien, antes que todo? Sí, te escucho bien, Pablo, adelante. Ok. Yo estaba guardando porque me imaginé que tú ibas a mencionar eso, porque tú me corriges, ¿verdad? Eh, lo de la abominación desoladora, cuando Jesús mencionó eso, creo que ya había pasado no sé si fue con Tito, con uno de los reinados pasados, tú me corriges, o no sé si fue después, Cuando Jesús o estaba, más o menos por ahí.
gracias por mencionar ese punto, que es uno de los puntos que tienen que ver con la abominación desoladora. El sitio de Jerusalén, que tiene que ver con Tito y otros casos, porque hubieron dos en el tiempo de Jerusalén antes de la destrucción, según el conflicto de los siglos, nos menciona cómo hubo un sitio primero que fue como preventivo, donde Jerusalén se vio cercada, ellos se encerraron porque había peligro. Ya Jesús había hablado sobre eso, que es esto que estamos estudiando aquí. Cuando se cumple el primer sitio a Jerusalén, tiene que ver con la abominación desoladora y la señal que sirve como el estandarte romano, que era la señal de aquel tiempo. Cuando hablamos de la abominación desoladora y hablamos de ese punto en su cumplimiento, en el tiempo de Jerusalén tenía una aplicación, pero también en el tiempo del fin tiene otra. Lo único que el que sucedió en Jerusalén es diferente al que tiene que ver con el tiempo del fin. Por ejemplo, en aquel tiempo se le había dicho, cuando ustedes vean el estandarte de Roma en Jerusalén, en la ciudad santa, esa era la señal, huyan a los montes. Vamos a leer un poco más lo que dice Mateo 24, pero cuando Jesús estaba hablándole de esto, le estaba dando señales para que cuando vaya a suceder la destrucción, que fue lo que le preguntaron los discípulos, ¿cuándo va a suceder esta destrucción? Que no quedará piedra sobre piedra, ¿cuándo va a suceder esto? Jesús le está dando señales y le dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora que fue predicha por el profeta Daniel, huyan a los montes, el que esté en Judea tal cosa, el que esté en la azotea haga esto. Está diciendo, cuando ustedes vean esa señal de Roma, salgan, no se queden aquí, deja hasta la ropa, déjela y salga con lo que usted tiene encima, porque cuando eso se dé, no va a haber chance. Antes que tú sigas, Pablo, hubo algo interesante y es que cuando se dio la señal preventiva o una señal de amonestación en cuanto a esto, que era para que se le prenda por lo menos el bombillo, los discípulos cuando vieron, ellos dejaron el pedazo de una vez. Pero también los que no estaban atentos a las profecías en aquel tiempo podían, en su defecto, decir, acá, pero ¿por qué los discípulos están haciendo esto? Y los discípulos yo sé que le iban a predicar, hasta le predicaron en algunos casos, de tal modo que según el conflicto de los siglos, el capítulo 1, que habla del destino del mundo predicho, mataron cruelmente a varios de sus profetas, de lo que le estaban anunciando de la destrucción que iba a venir. O sea que no solamente fue que los discípulos salieron corriendo cuando vieron el estandarte de Roma, sino que ellos dieron la voz de alerta al pueblo, pero el pueblo no le hizo caso, sino que apedreó, mató, encarceló al mensajero. Entonces, cuando ellos vieron que se retiró, ¿verdad? Que se retiraron los soldados, ellos asumieron que ellos estaban entonces ganando el pleito y que Jehová obró en su favor, y ellos se relajaron y siguieron viviendo su vida en Jerusalén. Pero cuando ya volvió ya la segunda oleada de esa profecía, ya no hubo chance para ninguno, y ya usted sabe que los muertos eran tantos que la sangre corría por las calles de Jerusalén como si fuera un aguacero a torrentes. Esto es impresionante cuando uno aprende un poco sobre esto, y tenemos que aprender más, yo también. Por eso quiero que si usted tiene cualquier idea, te pueda diferir a confianza, porque la idea es que estudiemos y vayamos conectando la verdad a través de su palabra. Entonces seguimos leyendo, que sigue diciendo el tema de la abominación desoladora en este contexto que ya conocemos, que el que está en el lugar santo, el que le entienda, añade esto Mateo, el que le entienda, no es que usted lee y se quede sin entender, porque puede ser peligroso no entender esta señal que dio Jesús. Me encanta saber que algunos de nosotros leemos y nos preocupamos por entender para hacer como Dios manda, pero me da mucha pena como muchos están actuando igual que los judíos, que siendo del pueblo de Dios, no entienden, pero no les interesa tampoco entender, ni que nadie le explique. Esto cae en desgracia, que cuando se cumple el asunto, para el tiempo del fin, el decreto de muerte, son muchos los que van a morir por no querer entender o cerrar sus oídos. Sigue diciendo que entonces los que están en Judea huyan a los montes.
y el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni tampoco en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual nunca fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco lo será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. O sea, este versículo apunta y asegura de que las profecías que están mencionándose ahora, dadas por Jesús, están hablando claramente de que es en el tiempo del fin. Y que si los días no fuesen acortados, ni siquiera los que están apercibidos serían salvos. Más adelante, este capítulo menciona algo interesante. Vamos a hacer casi una pausa para que podamos interactuar y ver entonces qué nos dice la palabra profética en el espíritu de profecía. Pero quiero también que haya un diálogo interactivo después que termine esta lectura de ahora. Después de ahí, que continúa diciendo en esta parte de que si no fuesen acortados los días, ninguna carne sería salva, dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, el motivo por el que los días Dios los va a cortar, lo va a cortar, es por amor a los escogidos, porque si no lo corta, ni siquiera los escogidos podrían salvar sus vidas. Entonces, imagínense si estos son los escogidos, que son sin mancha delante del trono de Dios y que tienen una característica especial según Apocalipsis 14. Si los días no se acortan, ni siquiera ellos se salvarían. Entonces Dios en su misericordia corta los días. Entonces, ¿cuánto deberían agradecer a aquellos que no se están preparando para ser de los sellados en el tiempo del fin o de los escogidos? Nos sigue diciendo algo más, que entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o está allí, no creáis, porque se levantará falsos cristos, falsos profetas, y darán señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. Quiero hacer una pausa aquí. Hay más versículos en lo adelante muy interesante en asuntos escatológicos y que apuntan a la abominación desoladora. Ahora bien, antes de leer lo que nos dice el libro Maranata, que quiero que leamos, quiero por lo menos que interactuemos un poquito lo que estamos en esta reunión. Quiero escuchar alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Así usted me ayuda a descansar un poco la voz. Y usted también puede expresar si está entendiendo, yo saber si estamos entendiendo lo mismo. Si usted cree una cosa, yo creo otra, porque eso me interesa bastante, porque no tiene sentido yo hablando y que yo no sepa si estamos conectados con la lectura. Carlos, Sí, adelante, Pablo. para el tiempo del fin, ¿qué diferencia? Porque tú explicabas, y es cierto, de que, por ejemplo, en el caso que sucedió ya en el pasado del sitio que se hizo, obviamente, pues en ese sentido se trataba de un ataque, pero obviamente en el fin de los tiempos tiene un significado parecido, pero quizás no igual que como sucedió en esa ocasión. O sea, no es que van a invadir. Entonces, ¿cómo pudiéramos, como para entender el tema, aplatanarlo para nuestros tiempos o para el fin del tiempo? O sea, según tú, ¿qué acontecimientos, qué situaciones va a tener el pueblo de Dios, que uno dirá, bueno, esto está sucediendo porque, vamos a decir un ejemplo, esto es, se me fue la palabra ahora, tanto que lo mencionamos. Caramba, la desolación asolada, La abominación desoladora. nación desoladora, o sea, o sea, que uno como cristiano diga, bueno, esto es la abominación desoladora que está pasando. No sé si más o menos pudiste entender la idea de la Claro, pregunta. claro.
te refieres que qué podríamos tener ahora para entender eso, que ya si Jesús trató de darle una doble aplicación, tanto una para los discípulos en aquel tiempo y tanto otra aplicación para los discípulos del tiempo del fin. Tú quieres que Exactamente. detallemos ahora para nosotros como discípulos del tiempo del fin, cómo se aplica esto, porque ya en lo que pasó para ellos ya se dio como se iba a dar para ellos. Entonces, Exactamente. Que es diferente a nosotros, que no va a ser igual. exactamente. Voy para allá. Antes de, me gustaría saber si alguien más tenía algún otro comentario, algún aporte de lo que hemos leído para tomar esta parte. Para las intervenciones, cualquier comentario, cualquier duda o pregunta de los que están conectados, ¿quién se Pero, anima? Sí, adelante, ¿quién? pero creo que un ejemplo para los de los últimos del tiempo en Mateo 24, bueno, dice que no, habrán, ¿no? Porque él dijo que cuando hubiera rumores de, de cosas que estén pasando, que ya van a ser principios del fin, pero que nosotros ya están pasando muchas cosas, ya están en guerra, ya están en esto, ya están pasando diferentes cosas, ya yo creo que debemos de más o menos tener una idea de que estamos aproximándonos a ese tiempo. El caso De es, Me lo hecho, aclararía. el caso es de aquí, hecho, Johnny. Sí, perdón. Disculpe que le interrumpa. es la idea de la pregunta, porque sabemos que Mateo, por ejemplo, el mismo Mateo 24 nos da muchas señales de lo que ha de acontecer y son cosas que se están cumpliendo en nuestros días, pero como estamos hablando de la abominación desoladora en específico, puede que se Sí, entienda que sea de las mismas señales, pero eso es lo que quiero que quede claro, o sea, que se aclare. ok, ok. Sí, Yo quisiera agregar que voy a separar las dos preguntas porque las dos son válidas, pero hay una pregunta que entra en el contexto escatológico, las dos entran en el punto escatológico, pero hay una que es más común y que ya no nos sirve tanto como una referencia. Por ejemplo, y habrá guerras y rumores de guerra. Nosotros tenemos demasiado tiempo viendo guerras y rumores de guerra, muchísimo tiempo. Se van agudizando, que van evolucionando la manera de las guerras, claro, pero han habido, o sea, no podemos tener ya como una referencia eh, 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 como la abominación, como parte de la abominación desoladora, por la razón de que son cosas ya casi comunes, por lo frecuente y los años que hemos estado viéndolo. Hay otra que habla hasta del sol. El sol se oscurecerá. Hay varias señales. Pero hay otras denominaciones que ya le han dado aplicaciones a la mayoría de ellas. Porque han sucedido terremotos de una manera increíble, cataclismos de diferentes formas. Han habido pestes, si no pregunte el 2020. O sea, todas las cosas que, o la mayoría que menciona Mateo 24, usted puede darle alguna aplicación. A excepción de la abominación desoladora. En este punto que el Señor lo presenta como un mandato para el decreto de muerte, esta no tuvo una aplicación, o más bien la tuvo en Jerusalén, que ellos tenían que huir, pero en asuntos escatológicos no se puede confundir con ninguna otra, como en el asunto de las guerras, rumores de guerra, terremotos. Esto ya ustedes no saben cuándo ubicarlo, porque ya usted y yo lo hemos visto desde que nacimos y antes de ahí. Pero ¿y la abominación desoladora? No se ha cumplido nunca todavía. Tuvo una aplicación en un tiempo, pero en asuntos escatológicos, en cuanto a la venida del Señor, ubicado ahí, todavía no se ha dado. Para el pueblo de Dios, para la iglesia, la Odisea, todavía no lo hemos vivido y vamos para allá ahora. Quiero leer entonces, si alguien más tiene algún aporte, algún comentario, puede interrumpir, no hay ningún problema. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15. Está también en el libro Maranata, en el mismo capítulo. Dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugios en lugares desolados y solitarios.
así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder o la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Qué a ustedes les parece esto que acabamos de leer? Según la pregunta de Pablo, también tomado de la mano con la de Yudelis, ¿qué usted entendió de esta lectura que nos dice que podemos aplicar como una similitud de lo que fue la abominación desoladora para los discípulos en los tiempos de Jerusalén? Para nosotros, ¿cuál es la aplicación? ¿Quién me dice? Bueno, en el caso de nosotros, el decreto de ley dominical ya sería el inicio, porque que dice en la parte que dice, así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, hay una condición, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Pero luego te dice, entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre la montaña. O sea, ahí está clarito. Para el pueblo adventista, para nosotros, pueblo de Dios, la señal de que la abominación desoladora va a empezar sería entonces con el decreto de la ley dominical. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Gracias también por siempre intervenir cuando hago las preguntas, porque es la única manera de que eso me puede decir a mí que estamos conectados, que están entendiendo o que estamos en un estudio colectivo a pesar de la distancia. Fíjense que ya entonces tenemos ya la aplicación cuando se habla del tema de la abominación desoladora. Tenemos que Jesús nos está presentando a través de ella que en el tiempo de Jerusalén Él le dio una señal sobre la abominación desoladora que se aplicaba a la destrucción de Jerusalén. Pero también para nosotros en el tiempo del fin, para el decreto de muerte, para que no perezcamos como pereció Jerusalén, sino que podamos salvar nuestra vida como los discípulos, el Señor también a nosotros nos dio una señal. ¿Cuál fue la señal? La de aquello fue el estandarte de Roma, fue la señal de que ya ha sido sitiada y que tienen que cuando vean esa señal, salgan rápido. Desde que ustedes vean ya ese estandarte, salgan y no miren atrás. En el caso de nosotros es la ley dominical, ese poder que va a ejercer los Estados Unidos aplicando la imposición del descanso del domingo. Entonces cuando usted vea ya que eso se está ejecutando en los Estados Unidos, no puede preguntar, no puede usted tampoco preguntarse qué es lo que usted tiene que hacer, porque ya usted sabe que tiene que salir fuera de las grandes ciudades y de las pequeñas también. Si usted se quedó, está corriendo el riesgo de ser destruido como la mayoría de los que perdieron la vida en Jerusalén. Sí. Sí, Carlos, pero si estamos viendo ya que ya se está acercando más o menos esas señales. Recuerda que en Mateo dice que ojalá que no te coja el día en invierno o el día sábado. Está hablando de que, ¿cómo se dice? Paradójicamente, ¿no? O sea, no quiere decir, esto te indica de que trate de que no te coja a que te quedes y te cojan como decimos en buen dominicano, con la mano en la masa. ¿Entiendes? Un ejemplo, Sí. Yudelis.
No, que entendamos que ya tenemos que ir preparando para que cuando las cosas se den, ya usted sepa lo que vas a hacer y esté seguro cómo lo va a hacer y para dónde lo va a hacer, Amén. creo yo. Así es. Y no solamente eso, sino que imagínese este ejemplo. Cuando usted tiene que salir, cuando usted tiene que salir de un lugar a otro y usted no se preparó con tiempo y usted sale en sábado, usted sabe que posiblemente usted tiene que hacer actividades que no eran para el sábado, como por ejemplo echar combustible porque usted tiene que salir. Y lo que usted va a hacer es una salida posiblemente para la obra de Dios, pero usted no se preparó el viernes y usted entonces en pleno sábado va a ponerse a echar combustible o a hacer cosas que no son propias del sábado. Imagínese usted entonces en una huida, en un asunto de decreto de muerte, usted que espere el último momento para usted salir, entonces no es recomendable que usted espere ese momento porque usted posiblemente va a violentar el sábado por lo cual usted está huyendo. Entonces usted posiblemente va a pecar en muchas formas. ¿Qué Dios quiere? Que desde que usted vea la señal, si usted no se ha ido, desde que usted vea la señal, salga antes de que llegue lo que viene después, que es un decreto de muerte. El que se quedó después que vio la señal está dispuesto a poner su salvación en juego. Porque el hecho de que usted conozca mucho, usted se preparó, no lo va a salvar ni lo va a librar en aquel día. Bien, Carlos. sí, sí, Pablo, adelante. Quería agregar un comentario referente a eso que mencionas y a lo que decía la hermana Yudelis también. Porque obviamente desde desde la aplicación del decreto de la ley dominical hasta una pena de muerte, eh, entendemos, ¿verdad?, que hay un tiempo, no una gracia, no es una gracia, pero es un tiempo, porque tan pronto se imponga la ley dominical, por lo menos lo que yo he estudiado, no es que inmediatamente ese día se va a dar persecución y se van a matar a todo el que no cumpla, porque hay que entender que cuando eso se aplique, la ley dominical, acontecerán algunas cosas en el mundo y que el pueblo de Dios, o sea, los adventistas, van a ser acusados de que eso sucede por nosotros porque nosotros no estamos obedeciendo. Entonces, por ahí vendría una persecución, tú me corriges. Pero cuando habla de la aplicación de la ley dominical, tal cual tú dices, yo creo que como pueblo hay que estar muy atento y ser obediente, porque puede ser que uno piense y se acomode pensando, bueno, está bien, ya la van a aplicar, pero hay un chance, hay un break que yo pueda, eh, qué sé yo, arreglar mi vida, algunas cositas antes de ir. Pero puede haber otros también que digan, no, yo todavía no, y me voy a quedar aquí luchando, predicando. Sin embargo, corren el riesgo de, como tú bien decías, de que puedan perder su vida por desobediencia incluso, porque teniendo claro todo esto, no obedecieron o no hicieron caso, y es algo que yo pienso que la iglesia lo va a sufrir mucho, porque sabemos que estos temas son ciertos que van a acontecer, pero hay algunos que lo ven como algo quizás como que, no sé, que tal vez nunca va a pasar de verdad, o que no se preocuparon tanto por estos temas que cuando suceda no van a saber qué hacer y van a ceder o van a seguir a un sistema que, en mi opinión, cuando todo esto acontezca, no va a hacer ninguna diferencia, no va a hacer un cambio. El cambio va a ser la minoría y serán personas independientes, no el sistema. Es cuanto. Gracias, Pablo. Así es. Terminando en esta tarde, o ya noche, diciendo que es cierto, así como dice Pablo, cuando usted vea la señal, ese será el último chance para que usted, así como Jesús a los discípulos le dijo, cuando ustedes vean la señal de la abominación desoladora, el que esté en tal sitio salga. Y no dice que salga con paciencia, dice huya. O sea, muévase. Usted y yo que todavía estamos en la ciudad y que tal vez lo estamos pensando,
lo correcto sería que nos estemos preparando, porque lo que dicen los vientos es que ya los Estados Unidos está a punto de qué, de aplicar o de clavar el estandarte de Roma. Cuando en los Estados Unidos ya se logre esto, sucederá lo siguiente. Déjenme saber si me están escuchando, que hay una persona que creo que me escribió que me dice que no se escucha. Eh, Yo te estoy escuchando. ok, ¿Se escucha? bueno, yo veré cómo lo puedo arreglar con esa persona y le envío el material, porque ya estamos concluyendo de todos modos. Decía, cuando ya usted, así como los discípulos, vean la señal que Jesús mencionó, es la última señal y única, no habrá otra, para que usted salga. Si usted espera el momento de la señal para comenzar a prepararse, usted corre peligro, grave peligro, porque posiblemente no haya tiempo, porque de que usted vea la señal es para usted ya salir, si quedaba aquí. Lo ideal es que se fuera antes, pero si no se ha podido ir, cuando vea la señal, huya. Ese es el elemento, ese es el punto. Entonces, ya entre la señal y el decreto de muerte, todo el que se quede está dispuesto a perder su vida. Y no solamente su vida, sino también su alma. Así que le recomiendo de que esté bien atento a las señales para que cuando esto acontezca usted pueda hacer lo que Cristo ha mandado. Terminamos en esta tarde de sábado, ha sido interesante. Espero que Vernon, que fue que puso el tema, pueda escucharlo más adelante y pueda comprender a qué se refiere este asunto. A los demás también espero que les haya sido de bendición. Si tienen alguna duda, alguna pregunta y no la pudieron hacer en este momento, pues más adelante pueden enviarla y podemos aclarar el asunto. Así que vamos a orar en esta tarde para ponernos en manos de Dios y que Dios nos siga dirigiendo para entonces recibir esta semana que viene con mucha energía, con mucha fuerza y sobre todo dirección de parte de Dios.